La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. En este segmento tenemos la compañía, o la grata compañía del arquitecto Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el economista Fernando Castillo Torres, especialista en gestión social y conflictos sociales. Tema, más que importante, la conflictividad en el país. Y la primera pregunta para nuestros invitados. Esta conflictividad, ¿en qué difiere de periodos anteriores gubernamentales? Estamos entrando a una situación ya mucho más compleja, desbordada. ¿Hay algunas luces en el camino que nos pueden decir que esto se puede controlar y se va a manejar adecuadamente? ¿O estamos frente realmente a una situación de desborde popular, como algunos analistas lo señalan? Empezamos a ver con el arquitecto Molina. Buenos días, Carlos. Gusto estar con ustedes, de volverlo a ver a Fernando después de meses, del periodo que coincidimos, él en el MINEM y yo en PCM. Yo diría que se superponen, ¿no? Procesos estructurales que vienen de atrás, o sea, muchos de los conflictos que estamos viendo ahora no son de causas recientes, tienen que ver con desigualdades que hay en el Perú, tienen que ver con racionalidades políticas diferenciadas que hay en el Perú, pero en el periodo actual creo que hay gasolinas adicionales que están exacerbando los conflictos. Esas tienen que ver, yo diría, principalmente con expectativas que desató el presidente Castillo y el partido que lo sostiene durante la campaña, y con la enorme incapacidad que están demostrando en los meses de gobierno que tienen para responder realmente a esas expectativas, sobre todo en el sur del Perú, pero hoy día estamos viendo que el proceso es transversal a todo el país, ¿no? Y el gobierno, en lugar de atender las necesidades de la población, está principalmente tratando de sobrevivir, digamos, al desequilibrio político que tienen con el resto de fuerzas políticas, ¿no? Y en el caso de los conflictos están demostrando, ya lo he dicho un montón de veces, una impericia absoluta para responder a ellos, ¿no? Se va y se improvisa en las mesas de diálogo, no se va con respuestas claras, pretrabajadas, no tienen nada muy concreto que ofrecerle a la gente. En el evento, en el Consejo de Ministros descentralizado de ayer en Cusco se ha notado claramente, ¿no? Fernando. Muy buenos días, Carlos. Gusto verte, Raúl, nuevamente. Efectivamente compartimos algún tiempo desde distintas entidades del aparato público, y una cosa que yo rescato mucho, ya que estamos tocando el tema de la conflictividad, fue el nivel de coordinación que llegamos a tener. Exactamente. Fíjate, conflictos y problemas de esta naturaleza, Carlos, ha habido siempre. No es un tema que haya nacido con Pedro Castillo, no es un tema que venga pues de 2, 3 gobiernos. No, tenemos las últimas 2 décadas con un conjunto de elementos que han tenido distintas causas, como las que ha mencionado Raúl ahora, pero en cada periodo había causas XY, sin embargo siempre hemos tenido conflictividad. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos ahora? Es que en su momento llegó a configurarse hasta 15 unidades de conflictos en el Perú, en distintos ministerios, con equipos que estaban dedicados a esto, con conocimiento del tema, con la habilidad, con la experiencia y sobre todo con la predisposición a resolverlo, y teniendo en cuenta cuál es el rol del Estado. Lo que tenemos hoy es que, tengo una comparación sencilla, tenemos un bloqueo X en cualquier lugar del Perú, reportado en la hora que fuera, en la madrugada del día siguiente estaba saliendo un equipo nuestro, del Estado me refiero, y estaba llegando a las 6 de la mañana tomando su camioneta y a las 10 estaba en el punto. El jueves de Semana Santa han invadido Las Bambas y el Estado le dice el 20 de abril, o sea, 7 días después, voy a ir a verte. Y han ido el día miércoles, estamos ya hoy día 23. Claro, no hay ningún resultado tampoco, porque efectivamente no conocen el proceso, no han hecho una evaluación previa. Los gestores tienen 2 o 3 meses dentro del aparato público. No lo conocen para empezar ni el aparato público, mucho menos van a conocer el hecho en sí del cual están atendiendo. Fíjate, el Ministerio de Energía y Minas, que tenía el área de gestión social, llamémoslo los distintos ángulos que tocaba, llegó en su momento a tener un promedio de 80 especialistas profesionales que veían en cada lugar. Hoy tienes 30.
Y la mayoría en provincias. Y la además. mayoría los teníamos en provincias, como dice Raúl, los teníamos en tiempo real. Nosotros teníamos a veces en la construcción de las Bambas 2 o 3 bloqueos al día y se resolvían a la media hora, a la hora. Y no llegaban a los efectos que se tiene hoy. Energía y Minas ha cambiado 16 directores en 40 meses. ¿Qué tipo de proceso vas a liderar? ¿Qué tipo de estrategia vas a construir con directores que tienen 2, 3 meses, que ni siquiera han aprendido qué cosa es el sector, inmediatamente los están cambiando? Acaban de cambiar ayer nuevamente al director de gestión social, que había sido designado, ¿qué? 40 días antes. Entonces, en 40 meses has tenido 16 directores. Dime qué capacidad puede tener el aparato público para poder responder en el específico que es extractivo. Pero es posible. Pero mira, tanto Raúl y Fernando, el tema que nosotros vemos ahora, la conflictividad particularmente se centraba, los más fuertes, en el sector minero. Pero ahora se ha expandido a otros sectores. Claro. Ahora vemos a los agricultores, ahora vemos a los transportistas. Y van sumándose paulatinamente, y finalmente a las organizaciones populares que están reclamando por el costo de vida y que están reclamando una serie de demandas sociales insatisfechas, por supuesto, pero que si nosotros revisamos el antecedente, con seguridad, esas demandas que están ahora puestas sobre la mesa están en actas anteriores. Están en una serie de acuerdos con comisiones de ancha base, con comisiones de alto nivel y todo lo demás que se han hecho durante muchos años, pero que no han sido avanzados, porque no hay un seguimiento puntual a los acuerdos que se toman, y quizás estos vuelven y en coyunturas distintas. Ahora, tanta impericia hay en el Estado, o sea, ¿se puede decir que esto es una negligencia pura o es parte de una estrategia política de desgaste con una finalidad que estamos viendo ahora que se abre en el camino, como el tema, por ejemplo, del cambio de la nueva Constitución? Carlos, si me permites en esta parte, sí, yo creo que le voy a dar pie a Raúl. Todo esto que está pasando ahora, igual pasaba. Teníamos un núcleo de inteligencia que nos reuníamos todos los lunes a las 7 de la mañana y se analizaba qué pasaba en el país con los demás sectores. ¿Qué pasaba en transportes? ¿Qué pasaba en agricultura? No solamente veíamos los temas extractivos. Esto que ha pasado con el paro de transportistas es una negligencia absoluta. Muchos le dijeron, oye, activa la banda que tienes acá, libera acá, baja el ISC. Había salidas. No tener que llegar a la condición de tener 6 muertos, de tener protestas en todo el Perú, para aterrizar en la salida que le dijeron los técnicos con mucha anticipación. El problema es la ineficiencia que tienes en el aparato público hoy, cargadísimo. Problemas ha habido, los hay y los van a haber más adelante. El tema es la capacidad de los gestores. Nosotros se hacía evaluación de si se anticipaba cada tema. Llamaban al ministro responsable y el equipo de Raúl tenía un rol extraordinario en eso, porque decía, oye, si un ministro de Agricultura, acá tenemos nosotros la Junta de Usuarios que tienen en X lugar una protesta que van a empezar su bloqueo el día lunes. Entonces tenías una semana antes, te acercabas, empezaban los procesos de acercamiento, diálogo, solución de temas intermedios, ibas desinflamando. Teníamos problemas en cada momento, las huelgas del magisterio se tendían, digamos, como Estado. O sea, no había lo que hoy hay, que es un tema de impericia absoluta bajo mi punto de vista. Puedo estar equivocado, pero sí te puedo reflejar experiencias de distintas gestiones. A mí me ha tocado acompañar el gobierno del presidente García, el presidente Humala, el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra en una etapa, y siempre hubo diversos modos. Esto tiene un quiebre en el momento en que prácticamente el Estado deja de cumplir un rol que llegó a tener hasta, para mí, mediados del 2018. El núcleo de inteligencia se desactivó y se perdió un seno de discusión en donde se evaluaba todo el mapa nacional con los ministerios, directamente con los ministros que tenían que ver con esto. Y se trataba de atender una resolución inmediata. Se reactivó con el premier Ceballos, ¿no? Pero después otra vez se canceló. A ver, yo creo que la débil capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas del Estado peruano no es un problema nuevo. O sea, yo siempre digo que cuando estaba en una mesa de diálogo, cuando todavía compartíamos con Fernando después, mi mayor preocupación era que lo que me estaba poniendo de acuerdo con la población, yo desconfiaba del resto del aparato público de su capacidad de cumplir.
Tanto es así que reformamos la organización interna de la Secretaría de Diálogo de la PCM y creamos una de las subsecretarías, la convertimos en una subsecretaría de seguimiento y gestión del cumplimiento, porque gran parte del esfuerzo es hacer que el resto de entidades cumplan con su parte. Ese problema viene de atrás, esto tiene que ver con la debilidad estructural institucional del Estado peruano, pero creo que ahora la torpeza ha llegado a un nivel enorme. Por ejemplo, te doy un ejemplo ayer en Cusco. Estaban hablando los ministros, estaban hablando los congresistas y había una parte de la tribuna que era una portátil que gritaba a todos y pifiaba a todos. Eso no nos pasaba. O sea, nosotros teníamos control de la sala, sabíamos quiénes entraban. Ahora parece que cuando hay un evento que es Consejo de Ministros, que está lleno de seguridad del Estado, donde está todo el Consejo, no tienen control de quiénes entran. Y por ahí hay información que ha salido en medios del Cusco, que parte de esos dirigentes que han entrado ahí ni siquiera participaron en las reuniones previas. Y algunos son dirigentes, entre comillas, que ni siquiera representan organizaciones sociales de base. Siendo así, entonces, es extraño, ¿no? Usted mismo está señalando que, por ejemplo, que hay filtros muy estrictos para que las personas que van a estar cerca de las autoridades estén representen realmente a organizaciones sociales y tengan una interlocución válida para estos asuntos de carácter social de sus comunidades. Pero si no son ellos, ¿por qué se les permite entrar más que entonces mostrar que hay un caos permanente, creciente, una agudización de contradicciones, como suelen decir entonces los marxistas, ¿no? Y muchos analistas de grupos de izquierda? Entonces, si estamos en ese tema, ¿qué cosa se quiere deconstruir? ¿Por qué se va a este tema? ¿Por qué, por ejemplo, cuando van los ministros, en este caso el ministro de Energía y Minas se va a las Bambas, y en vez de plantearse la solución del problema, simplemente va a exacerbar los ánimos y a darle la razón a los comuneros? Y lo mismo sucede en Cuajone. Porque van y lo mismo sucede, claro. Sucedió en su momento en Antamina. O en el sur de Ayacucho. Claro, y en Cerro Lindo, y bueno, en todo lado. Entonces ahí tenemos una constante en esa actuación que ya no puede ser solamente casualidad, o sencillamente seguimos diciendo que es una negligencia. Absolutamente, para mí, Carlos, es el clímax de la ineptocracia realmente. Había hasta hace poco, ¿no? Por lo menos una intención de tener algún tipo de coordinaciones previas. Tú no puedes ir a conversar con una comunidad si previamente no has analizado los antecedentes de este tema que vas a atender, los contextos que lo rodean hoy y cuáles son tus rutas, tus salidas. Este es mi piso de negociación, mi tema intermedio, mi tema final. La empresa, oiga usted, ¿cuál ha sido su relación con la comunidad? ¿Cuántos son los diálogos que ha tenido previamente? ¿Nunca se abordaron o no? ¿Y a qué han llegado y por qué no ha podido avanzar? Había reuniones permanentes para llegar al martes o para llegar al jueves, la fecha que fuera concertada para esto. Y teníamos un abanico completo de los posibles escenarios que pudieran presentarse. Ya nos quedábamos solos a discutir de repente entre el aparato público qué cosa es lo que teníamos que manejar para efectos de tener una situación ordenada y sobre todo teniendo en cuenta que los recursos son del Estado, son del pueblo peruano. No es la posición hoy, llega el Estado y se convierte en un juez. A ver, ¿usted qué dice a la derecha, usted qué dice a la izquierda? Ese no es el rol del Estado. El Estado tiene roles claros en cada uno de los ministerios, establecidos, definidos de la LOPE. Y sin embargo acá, que ya estamos hablando de un nivel en el cual... Yo he conversado a veces con algunos de los chicos que provenían pues a veces de otros sectores o lo que sea, y me comentaban, dice, ¿qué tal te está yendo? ¿Mañana vas así? ¿Y cuál es la posición que iban? Ninguna, no nos han dicho nada. ¿Y qué cosa vas a decir? La verdad que no sé, esperaremos qué dice la comunidad, qué dice cómo se presenta la cosa. Lo importante es que no nos linchen. O sea, si ese es tu objetivo, para llegar a una reunión que no te maltrate, es delicadísimo, no llegas a ningún punto. Esas reuniones están destinadas a fracasar. Pero precisamente aquí vemos un tema, ¿no? Antes teníamos a los asociadores de los conflictos, teníamos a los promotores de estos conflictos, ¿no? Y tenemos al Estado y tenemos a las empresas, ¿no? Y tratando de manejar este tema. Pero ahora esos asociadores, gran parte de esos asociadores que estaban detrás de las dirigencias, que estaban detrás de las comunidades, que estaban detrás de los frentes de defensa y todo lo demás, simplemente ahora están en el gobierno. Entonces, ¿cómo entendemos este tema? Y cómo entonces, ¿cuál es la lógica ahora de manejar el conflicto? O sea, ahí yo te diría, hay un tema, un filón enorme
para investigar por la prensa, ¿no? O sea, digamos, no podemos especular, pero sí es verdad que está habiendo cosas que son confusas en los mensajes que se transmiten, ¿no? Siempre ha habido operadores, o sea, frente a las necesidades reales de la gente, siempre ha habido operadores que se montan sobre eso y lo capitalizan para determinados objetivos. O sea, en la mañana escuchaba en una entrevista en la televisión con respecto al caso de Cuajone, por ejemplo. Sauder está 50 años ahí. Y es verdad que en sus primeros 30 años de vida Sauder labró ladrillo a ladrillo una mala reputación en el sur. Pero también es verdad que en los últimos 20 años la empresa ha tenido que alinearse con toda la normatividad nueva que se ha ido desarrollando en el tema ambiental en el Perú. Pero 50 años después reaparecen y dicen, me debes $5.000 millones. O sea, eso significa que ahí han entrado determinados dirigentes en alguna renovación de directiva que han venido con otra lógica. Y capitalizan una insatisfacción que seguro existe en la comunidad para plantear una estrategia maximalista como la de pedir $5.000 millones. Pero frente a eso, el Estado no tiene ninguna postura. O sea, nunca se ha debido permitir que se acumule durante 70 días la captura de una fuente de agua para la población. O sea, los derechos de los comuneros no pueden estar en contra de los derechos de los habitantes del campamento, porque ambos son peruanos. Pero el Estado va y no tiene ninguna postura. O sea, lo único que regresan los ministros dicen, les hemos implorado que dejen la fuente de agua. Eso no se resuelve así. ¿Y cuándo han declarado estado de emergencia? Hace 3 o 4 días. ¿Y ha pasado algo? No ha pasado nada. O sea, tú te organizas, recuperas la fuente de agua en paz, sin afectar a nadie, y eso se puede organizar si eres un Estado inteligente, y después te sientas a conversar, pero no puedes sentarte a conversar con gente que está impidiendo el consumo de agua potable, y menos dejarlo durante 70 días. El caso que lo mencionaste tú, creo, de las Bambas, el ministro de Energía y Minas ha ido recién, van sin ninguna postura y se para al centro a improvisar. Eso nunca hacíamos. O sea, pero siempre nos reuníamos los ministerios involucrados, definíamos una estrategia, como dice Fernando, se definía piso mínimo, intermedio y máximo de negociación. Además, mandábamos siempre a nuestra gente primero. ¿Tú crees que los jefes íbamos de frente? Siempre iba la gente primero. Y varios de los chicos de PCM, que felizmente todavía persisten en provincias, lo que te dicen es, no hay dirección. No hay dirección. O sea, lo primero cuando tenías un aviso de un conflicto es el chico de territorio, de MINEM, de PCM, de Agricultura, váyanse ahí a averiguar. Pero mira, pero Raúl, aquí hay otro tema. Un ministro no es un funcionario, un funcionario, diríamos, intermedio. Es la cabeza de un sector, y un sector tan importante como para el país. Y hoy día los queman mandándolos primero. Y los que hemos estado en la administración pública y cercanos a ministros, pero además, sabemos Carlos, perfectamente, sabemos perfectamente que un ministro, para ir a tomar una postura de Estado, porque es la máxima figura que va, después de él es el presidente de la República, o el presidente del Consejo de Ministros, y de ahí el presidente de la República, un ministro hace una mínima coordinación, ya sea con el presidente del Consejo de Ministros, con el presidente de la República, dependiendo del grado del problema. Entonces va con una postura de gobierno. Entonces, si nosotros vemos a un ministro que se va y no hace absolutamente nada, y se va a hablar con los comuneros y le dice, bueno, que tienen toda la razón para hacer esa protesta. En consecuencia, entonces, ¿de dónde ha recibido esa indicación? ¿Es por inspiración propia o es parte de una política diseñada para ir directamente allí? Y si nosotros vemos el antecedente del debate político actual, vemos que el presidente de la República sigue a pie juntillas las indicaciones del señor Cerrón, como ayer sucedió en Cusco. Entonces, por eso insisto, ¿es pura casualidad? ¿O estamos yendo rumbo a un objetivo político que cada día se va develando con este caso de la presentación del anuncio de la presentación de un proyecto de ley para cambiar la Constitución? A ver, ahí hay 2 elementos que has tocado y dando continuidad a lo que ha comentado Raúl. Un ministro no necesariamente, Carlos, tiene las competencias para establecer diálogos políticos, si uno lo llama así. Entonces, va a resolver. Por eso te digo. Un ministro no necesariamente tiene esas competencias, puede tenerlo o puede no tenerlo, pero los equipos de especialistas que había para eso sí hacían resoluciones previas, iban resolviendo los problemas, iban atendiendo, iban dialogando, y llegabas a que el ministro llegaba a suscribir un acuerdo, no a dialogarlo, no a negociarlo. Exactamente. Porque tú no puedes quemar
a la última etapa en un proceso de diálogo en donde por último él no conoce absolutamente nada, porque esa no es su función. Esa no es la labor que él desarrolla, tiene que ver todo el sector. Y si hablas del sector energía y minas, no existe en el Perú un profesional que conozca los 3 subsectores: minería, electricidad, hidrocarburos. Siempre hay alguien de alguno de los 3 subsectores que se complementa con los viceministros, pero no hay un peruano que conozca los 3, como para decirlo domina. En ese contexto, tú tienes el otro elemento ya. Primero, que los ministros no debieran estar ahí, debe resolverse en las instancias previas. Pero esta es una prédica que ellos mismos le han dado. Bellido ha sido líder comunal. Y cada uno de los que de alguna manera están hoy en el gobierno, Jorge Rimarachín en descentralización, en los niveles de cercanía de Jorge Paredes, de Marcos Ipán, etc., son de alguna manera ex operadores de algunos conflictos que hoy son parte del gobierno, como tú lo has manifestado. Y de por sí es una prédica que hoy le están atendiendo. Oye, tiene que ir el ministro a resolver, pero el ministro no tiene por qué si no has hecho toda una etapa previa. Entonces, sienta un ministro con 400 comuneros, no es posible manejar un diálogo bajo esa lógica. Y en segundo lugar, lo que tú deslizas, efectivamente, lo que ha sucedido los últimos 5 días es que ha habido, de alguna manera, una liberalidad del gobierno para promover con los operadores políticos propios un paro agrario convocado hace 2 días, cuyo objetivo no era el paro agrario ni la segunda reforma agraria. El objetivo puntual era promover un escenario de contexto de una nueva constitución. Lo que deberíamos preguntarnos es si esa va a ser la forma como se va a gobernar los próximos días, en donde dejar que se libere un caos total para dar esa impresión que el Perú está pidiendo una nueva constitución. Va a ser mucho más delicado de manejar, porque si hoy hay un Estado muy frágil, sin capacidades para atender, y si mañana estas llamadas protestas siguen manteniéndose y ni siquiera llegas con la parte de interior o la parte de orden público, el país va a generarse un caos en la zona sur en especial, porque va a buscarse generar la impresión, la percepción de que el país está pidiendo a gritos una nueva constitución, cuando esa no es la realidad. Hoy tenemos problemas muy delicados para tener que atender en general de lo que es nuestra reinserción económica post pandemia, como para poder estar centrándonos en un tema que es una agenda muy particular que está motivada por una organización política que hoy tiene el control del Estado. El Perú lo ha gobernado el APRE García, digamos, el humanismo del presidente Humala, etc., pero el contexto de su organización política no contaminó al Estado. O sea, el presidente Humala tuvo una intención, pero finalmente fueron 2 o 3 ministerios los que controlaron su partido. Fue lo mismo con el presidente García. Lo que está pasando acá es que había una repartición de los ministerios y tú tienes que Cerrón controla pues salud y energía y minas, Bermejo le han indicado ya tú tienes el Ministerio de Trabajo con Betsy Chávez y ahí está todo su equipo, le han brindado a Verónica Mendoza 2 o 3 ministerios y así ha sido repartido. Entonces ya no tienes 2 o 3 ministerios que son, digamos, el sitio donde tú arrinconabas a tus militantes. Tienes 9 ministerios con 4 organizaciones distintas en donde obviamente la capacidad operativa del Estado se ha destruido. Y que todos confluyen en un objetivo, que vamos a escuchar en la campaña electoral: hacer una asamblea constituyente y cambiar la constitución. A ver, Carlos, en gestión de conflictos, una de las cuestiones básicas que manejamos son escenarios. Uno de los escenarios posibles es el que dices tú. O sea, efectivamente el gobierno está propiciando un particular desbarajuste y el sur es una región propicia para eso, para generar argumentos para la Asamblea Constituyente, pero hay que seguir investigando, hay que seguir jalando esa pita, hay que seguir viendo, por ejemplo, quiénes fueron los dirigentes que se colaron. ¿Son dirigentes cercanos a Perú Libre? ¿Son dirigentes cercanos a Nuevo Perú de Verónica Mendoza? ¿Son dirigentes cercanos a otro tipo de organizaciones? Por ahí está dando mucha vuelta en el sur, en varios conflictos, este señor vinculado a Incarri. Quiroguita, ¿no? Quiroguita aparece por aquí y por allá. Y en el sur hay varias organizaciones así, muy underground, que con operadores que se mueven en distintos conflictos. Entonces hay que ir jalando esas pitas, ¿no? Por ejemplo, yo diría, en el caso de la provincia de Espinar, que es una provincia que hasta ahora está tranquila, pero que hay muchos riesgos de que en las próximas semanas pudiera incrementarse la conflictividad.
Hay organizaciones que están tratando de desconocer a las organizaciones sociales reales y parece que algunos de esos dirigentes han estado en lo de Cusco ayer. Están ligados a Perú Libre, están ligados al movimiento de Verónica Mendoza, tenemos elecciones en octubre. Eso también mete combustible para que todos esos movimientos y operadores que a veces ya están desplazados, porque hay que decir también que en el sur está habiendo renovación de dirigentes, entonces hay operadores antiguos que sienten que están perdiendo espacio y radicalizan sus estrategias para tratar de recuperar esos espacios. Entonces hay muchas pitas que jalar para poder entender el mapa real. No es fácil de entender, particularmente en el sur del país. Claro, pero ahí hay... Y sobre todo, Carlos, un segundito, Sí, por favor. no es solo lo que Raúl comenta, es que eso al mes muta, cambia, tiene una dinámica tan veloz, tan ágil, que cuando tú haces un diagnóstico social, esa foto sirve 20 días, no sirve más, porque ya mutó, ya cambió, por políticas de alianzas locales, internas, por conflictos pequeños de organizaciones, Más el clima electoral. más el clima electoral, que se convierte en abono, ¿no? Se convierte ahorita en este... Sí, hay matices de diferencia en posiciones, sobre todo dentro de una masa crítica como la del sur, la macrosur del país, ¿no? Pero sin embargo, aún con esas discrepancias y esos matices de diferencia, sí tienen objetivos en común. Macro sí. ¿Sí? Sí. Y los hemos escuchado, ¿no? Pueden tener una serie de diferencias, y los hemos visto. En la repartija de los ministerios es así. Y entonces los controles de poder interno, ¿no? Sí. Como que se le terminaron desaforándolo prácticamente a Mirta Vázquez de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y perdiendo un poco, en un momento determinado sube el control de uno, baja del otro, y van en ese balance. Pero hay unos objetivos en común, ¿no? Y ahí estamos viendo que se están abriendo y ya están poniéndose en claro cuáles son, ¿no? En el discurso político. Entonces, si ese es así, esta conflictividad, entonces, lo vemos que tiene todavía, ¿no?, buen rollo para seguir adelante. Pero, evidentemente, los costos son muy, muy, muy grandes. Y en ese plano quisiera conocer la opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué costos está pagando el país en medio de esta trifulca política por los controles, ¿no?, y por hacer prevalecer la agenda y los cambios de modelo y poner los intereses de los partidos, y que el señor Cerrón quiere hacer el control total de las Fuerzas Armadas, del clero, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Tenemos que cinco aspectos tenemos que controlar para el poder común. Hay un discurso allí, pero no es solamente un discurso, porque estamos viendo que en la práctica lo están encaminando. Lo quiere implementar. ¿No? Ahora, eso generan esos costos. ¿Cuáles son esos costos en este momento? Que mucha gente no se da cuenta, porque aquí parece que tenemos ya claramente la división de un país, ¿no? Mientras en las regiones se está exacerbando estos ánimos y se está generando mayores incendios, en Lima estamos en otra velocidad, como dicen, y en otros temas. En Lima estamos, gran parte de la prensa está discutiendo, ¿no?, la situación del señor Miyashiro, ¿no?, que y las consecuencias que va a tener para su familia y no sé cuánto. El país se está incendiando, o sea, parte de la casa ya está en llamas, ¿no?, y en la sala estamos discutiendo algunos temas totalmente superficiales y no nos damos cuenta. Entonces, ese costo, de un lado, de manejar las cosas con una superficialidad enorme, y de otro lado, de estar metidos y siendo, digamos, leña para incentivar este fuego, ¿qué costo le trae al país? ¿Qué vamos a pagar? ¿Qué factura estamos próximos a pagar? A ver, ya la estamos pagando, creo, ¿no? O sea, el ritmo de crecimiento económico ha bajado, en la mañana he escuchado, está alrededor de 2%. La inflación anda rozando el 7% y hay algunos economistas que ya creen que hacia fin de año podemos sobrepasar los 2 dígitos, lo cual sería terrible en el caso peruano porque eso golpea a la gente más pobre. Y ya se está viendo que parte de la insatisfacción más importante de la población es los precios en los mercados, ¿no? Porque eso afecta directamente la capacidad de alimentarse de las familias, particularmente las más vulnerables. Ahora bien, una cosa que no hay que dejarnos que nos confundan, Carlos, es que el Perú tiene temas pendientes muy fuertes. Es verdad que la salida no es cambio de constitución, porque la constitución al final es un instrumento.
pero sí hay problemas de fondo que discutir que se expresan, por ejemplo, en las demandas de la pequeña agricultura. Esto de las protestas que están teniendo los agricultores del sur, del centro y del norte, no viene de ahora. Yo he tenido varias veces que lidiar con los arroceros, con los cafetaleros, con los cacaoteros, que tienen problemas estructurales y el Estado peruano no está dando respuestas. El drama, yo te diría, la desintonía de Lima más que el tema de Miyashiro, ¿no? Que a quién le importa, es que a nivel de Lima los políticos están discutiendo los líos entre el Congreso y el gobierno y todos los días es un dime y direte nuevo, pero justamente ocupados en eso no se discuten los problemas de fondo. Si algún déficit tiene este gobierno es que no tiene respuestas para ningún tema de política pública, por eso los ministros van a improvisar en los conflictos, porque el presidente y la mayor parte de los actores del gobierno están más preocupados en seguir los tuits del señor Cerrón. O sea, el señor Cerrón no tiene la menor idea de lo que necesita el país y lo único que anda diciendo en sus tweets es porque quiere tener espacio. Y anda diciendo tontería y media. Lo que tenemos que comenzar a discutir son los problemas de fondo. Hay un problema de reforma del Estado grave en el caso peruano. Las reformas que se iniciaron en los 90 se agotaron y no estamos enfrentando problemas de fondo como la incapacidad de ejecutar recursos, la muy mala calidad con que se ejecutan los recursos, que no se hizo nada para refortalecer el servicio civil y por eso pueden agarrar, entra un gobierno nuevo y vacía la oficina de gestión social del MINEM, esa que dice Fernando que tenía un equipo como de 70, 80 personas con experiencia, la han vaciado. No queda prácticamente nadie del equipo anterior. Todos son improvisados. En la PCM quedan unos cuantos, pero la pobre secretaría de la PCM ha estado cambiando de director y de secretarios varias veces. Felizmente en el equipo de abajo queda gente, pero en el MINEM los barrieron a todos. Entonces, esos problemas de fondo no se están discutiendo porque estamos entretenidos en discutir el ruido, en atender el ruido y los tuits del señor Cerrón. Creo que la prensa, la academia y una serie de actores de sociedad civil tenemos que ayudar a cambiar el foco de la discusión y no ceder más bien a esa manera como nos están empujando a ocuparnos de la superestructura, peor aún del señor Miyashiro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Raúl. A ver, tu pregunta, Carlos, iba y por ahí quiero empezar en el sentido de la posible afectación a los temas económicos. Nosotros estamos pasando en el mundo un nuevo superciclo de precios de minerales, motivado por esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, por decisiones de la Unión Europea de ir hacia el sistema de combustión eléctrica, motivado por temas que tienen que ver con acuerdos de la COP. Entonces, el mundo tiene otro escenario, ¿no? Hace 2 días salió que al planeta le queda 8 años de vida si no implementa estos acuerdos post-COP para poder regularizar parte de lo que significa un cuidado medioambiental global. Y eso implica, según muchos analistas, la producción de 3 veces más mineral para cumplir todo lo que significa el proceso de acondicionamiento a cambio climático. Eso está haciendo que los precios de los minerales se disparen y el Perú está viviendo un superciclo. Fíjate, el año pasado el cobre inició en enero a $4.500 la tonelada. Ha cerrado en 9.500, 9.800. Cada tonelada de cobre le ha generado $5.000 más de enero a diciembre, con el mismo costo. Nosotros en Perú producimos 2.300.000 toneladas y pudiéramos producir 4 si tuviéramos unas condiciones mucho más adecuadas en lo que significa los procesos de acercamiento y relacionamiento comunitario. ¿Qué es lo que te quiero decir? El año pasado hemos tenido una tributación minera alrededor de 15.000 millones de soles, récord histórico que es casi el doble de lo que ha sido el año anterior. Y probablemente la recaudación minera en este año bordee una cifra mayor aún porque hay otros minerales que también han incrementado. La tendencia del cobre hacia los próximos 5 o 7 años es que nosotros en el año 2027, 2028 no haya proyectos de cobre nuevos, porque el cobre puede llegar tranquilamente en 5 a 7 años a $15.000 la tonelada. Entonces, esa ventana, esa exposición que nosotros tenemos del planeta, no la estamos aprovechando. En el periodo del presidente García, recuerdo que teníamos una crisis mundial. Y esa crisis mundial, a la vez, terminó también con un superciclo de minerales que lo supimos aprovechar y teníamos crecimientos de 8, 7, 8%. Hoy
tenemos una misma ventana de oportunidad y tenemos una ventana adicional. Chile se está desangrando con su nueva constitución. Nosotros deberíamos ser el país de destino de esas inversiones. Y no lo somos. No lo vamos a hacer por esto que estamos mencionando, que el contexto político que tenemos nosotros en este momento, nadie se va a animar a invertir. Entonces la aguja del 2%, 2.5% que tenemos como perspectiva de crecimiento económico debería estar en 8%. Con los nuevos precios que tenemos de los minerales. Nosotros exportamos 63, 65. Con este nuevo precio del cobre, probablemente la exportación haya sido 70% de minerales. Este año, con los nuevos precios, va a ser mayor todavía. ¿Qué significa eso? Que pudiéramos tranquilamente nosotros tener un crecimiento para el país entre 7 y 8%. No lo tenemos. Fíjate, Movistar está a la venta hace unos 2 años. ¿Y por qué no lo compran? Porque las condiciones del Perú no te las garantizan. Corani es el único proyecto minero que tiene la aceptación de las comunidades y están a punto de marchar exigiendo minería. Y no lo pueden sacar adelante porque sencillamente en Toronto no quieren poner la plata para que vaya. El tema era la condición del país. Está así desde el momento en que se anunció una nueva ley de minería en la gestión del presidente Vizcarra y se anunció una nueva constitución con la llegada de este gobierno. Entonces cualquiera que tenga intención de entrar a una inversión a mediano o largo plazo no lo va a hacer con ese contexto. No sabe qué reglas van a llegar. A eso súmale Newmont de los 2.500 millones de dólares que iba a invertir, dijo, bueno, vamos con 500. Buenaventura ha vendido su parte. Porque sencillamente para que tenga que invertir en Yanacocha Sulfuros, Newmont es dueño de 53% y bueno, Buenaventura era dueño de 42%, tenía que poner 1.000 millones de dólares. Entonces, para apostar por esa inversión tenías que ver el contexto país. Sus analistas políticos y económicos han revisado el contexto país y le han dicho, bueno, no es prudente meterse en esto. No sabemos qué va a pasar. Newmont, ahí está, te lo vendo porque yo no corro con estos 1.000 millones. Muchas inversiones están congeladas ahorita por la decisión de gobierno. No hay un proyecto nuevo. El último que salió fue Michiquillay con Ángela Grorge, porque ya que Yabeco venía de antes. La ampliación Toromocho venía de mucho antes. Y tenemos en el Ministerio de Energía y Minas 44 proyectos estancados por consulta previa. No porque las poblaciones no quieran, sino porque ni siquiera han procedido con la siguiente fase, que es todo el procedimiento pues, de identificación de derechos colectivos afectados, caracterización de pueblos indígenas, etc., que tiene que haberlo hecho el Ministerio de Energía y Minas a través de la Oficina de Gestión Social. Carlos, son 44 proyectos paralizados en minería, en electricidad, etc., que no pueden avanzar porque sencillamente el Estado no los está acompañando. Entonces, nos está afectando muchísimo. ¿Por qué? Porque además de eso, cuando viene un inversionista y dice, yo voy a apostar en 3.000 millones acá, 2.000 millones allá, 1.000 millones acá, te genera un ambiente también proactivo en el inversionista nacional, no solamente el inversionista extranjero. Cuando tú ves que va a abrirse una operación minera en cualquier lugar del Perú, inmediatamente Ferrero se empieza a importar más camiones. Inmediatamente Toyota, Mitsui, cualquiera de ellas, provee y dice, oye, vamos a necesitar por lo menos 3.000 unidades más. Ok, necesitas más operadores, necesitas más conductores, se empieza a dinamizar la economía con otro tipo de inversiones más pequeños. Hoy nada de eso está. Y entonces tenemos un problema que le va a costar al Perú por lo menos un quinquenio recuperarse. Vamos a ponernos en el hipotético que llegamos al momento que se acabó esta gestión o dimos un paso distinto. No van a llegar las inversiones al día siguiente. Eso toma un tiempo. Toma evaluar el contexto, toma mirar, revisar. Y eso nos va a significar a nosotros que lamentablemente no vamos a poder aprovechar esta ventana de oportunidad global que tenemos con este nuevo ciclo de mejores precios de los minerales. Muy bien, el tiempo te está ganando finalmente, Fernando y Raúl, en esta descripción que ustedes han hecho, nada grata por cierto, ¿no? En la perspectiva que tenemos y que teníamos la esperanza generacional, diríamos nosotros, que en un momento determinado cuando dijimos, bueno, por fin estamos empezando a tomar el tren de un desarrollo con sus dificultades, pero en fin, estábamos encaminados, ¿no? Y de pronto nos estamos parando nuevamente ya en medio de un desierto de incertidumbres, ¿no? ¿Qué cosa pueden decir ustedes respecto a los siguientes, a lo que viene después de esto, ¿no? Y tenemos poquísimo tiempo para esto, pero por lo menos una reflexión respecto a lo que estamos viviendo. Y ni siquiera pedirles a ustedes que hagan una perspectiva mayor, porque en realidad no sabemos qué va a pasar ni mañana ni la siguiente semana, ¿no? Pero por lo menos como reflexión podríamos dejar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes en este momento de situaciones tan críticas como está viviendo el país, ¿no? A ver, haciendo un pequeño matiz con lo último que decía Fernando,
Efectivamente, la minería es una nave nodriza, digamos, en la composición de nuestra economía hoy. Lo que pasa es que, y el matiz viene ahí, no debería seguir siendo indefinidamente así. O sea, ningún país puede sostener su economía de manera estable en el largo plazo si depende muy fuertemente para sus ingresos de un solo sector. Pero tendríamos que aprovechar ese superciclo que dice Fernando, que no aprovechamos en el superciclo anterior, en el periodo a caballo entre García y Humala, para generar políticas públicas que permitan diversificar o contribuir a diversificar nuestra economía, para que en el futuro no nos agarre tan vulnerables que si la minería tiene problemas, toda la maquinaria económica se ralentiza. Entonces, ahí hay un desafío para nuestros liderazgos, incluidos los del sector privado. Tenemos que ser conscientes que el Perú necesita una nueva generación de reformas. O sea, el modelo que se implantó en los 90, estabilización de la macroeconomía, apertura del mercado, ha cumplido su papel, pero para seguir alimentando el crecimiento de la economía y el desarrollo del país, necesita incorporar nuevos instrumentos. Y hay que hacer una discusión. El tema no es constitución, es discutir esas reformas. Por ejemplo, entre otras, cómo hacer que nuestra formación educativa, que nuestra educación básica, sea más potente para tener generaciones futuras de peruanos mucho más capacitados para los desafíos. Y esa discusión, el drama es que hoy día no tiene liderazgos que la encarnen. Entonces yo le diría al sector privado, si queremos tener futuro, los líderes del sector privado, por favor, comiencen a discutir los problemas públicos. Dejen de entrar al juego de la discusión entre la presidenta del Congreso y el presidente de la República. Y comencemos a alimentar una discusión de fondo de lo que el Perú necesita como nueva generación de reformas para hacer un nuevo hipo de crecimiento que estamos en perfecta capacidad de hacer. Bien, Fernando. Rápidamente está ganando. Sí, completamente de acuerdo con Raúl. Yo recuerdo que en nuestras discusiones con el MEF siempre venía cada fin de mes, oye, ¿cuándo sale este proyecto, no? Nosotros le decíamos, ¿y por qué me miras a mí? ¿Por qué todo tiene que ser San Borja? ¿Por qué no ven ustedes otros sectores? Con lo que generamos en la minería, pudiéramos construir un nuevo Machu Picchu cada año. Con lo que generamos en la minería, deberíamos poner en valor todos esos desiertos del norte, de tener no 200.000 hectáreas en 15 años, sino tener 1 millón de hectáreas produciendo. Poder tener los recursos para atender a la pequeña agricultura y mediana agricultura, que hoy en el Perú, Carlos, 90% de la propiedad agrícola es menos de 2.5 hectáreas. Y hay sitios como en Arequipa, en donde todavía se manejan topos, en donde un agricultor tiene pues un topo o tiene una cuadrilla. Yo a veces le decía en son de broma, 1 hectárea, 10.000 metros, un topo, la tercera parte de 1 hectárea, 3.330 metros, y una cuadrilla, 800 y pico. Le dice, ustedes no son agricultores, son jardineros, porque realmente con 800 metros cuadrados, ¿qué agricultura vas a hacer? Claro. Y entonces, en realidad, hay varios temas que, como Raúl lo ha comentado, necesitan una reforma estructural. Y estos recursos que la minería sigue dando, nosotros siempre en el sector hemos compartido eso. No tenemos por qué ser nosotros los responsables de seguir cargando con la mochila de decir yo sostengo al Perú. No, mira, México tiene 24 millones de turistas al año. Perú tiene 4 o 5 con mejores recursos arqueológicos, turísticos que México. ¿Por qué no tener que reposar nuestra economía en el turismo? En el futuro, Francia recibe 40, 50 millones de turistas, Italia recibe 50, 60 millones de turistas al año, y nosotros no estamos en condiciones de generar zonas turísticas franjas, etc, etc. ¿Cuántas cosas que se puede hacer sin inventarlas, copiando de repente lo que ya se ha hecho en otros países? Pero el tema es una voluntad, que no la hay. Bien, y claridad. Llegamos a la parte final del programa. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.